Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos volvamos a conectar. Mire, estamos retomando la transmisión del Raspberry Jam Lima 2021. Es un esfuerzo bastante, digamos, con muchas ganas y mucha energía, desarrollado por la Universidad de San, el FabLab de San. Estamos con el equipo de Generación Tech y desde México también nos acompañan 330 Ohms y Gigafactory. Hoy vamos a continuar el último tramo de la programación que tenemos preparado para hoy día y realmente es una pena que se pase tan rápido el tiempo, pero es así, y así que tenemos que sacarle el máximo provecho. En este momento nos toca una charla muy interesante, muy solicitada. El día de ayer lo estuvieron consultando muchas personas que se estuvieron conectando a esta transmisión, así que vamos a ir de frente al grano a este tema que nos llama mucho la atención. ¿Cuál es? Conocer las novedades de la nueva propuesta que tiene Raspberry Pi. ¿Cuál es? La Raspberry Pi Pico. Y para esta charla, qué mejor, digamos, ocasión que nos la explique o nos lo comente Carlos Luna. Carlos Luna es gerente general y fundador de Generación Tech. Es docente con más de 10 años de experiencia en el área de tecnología, programación y ciencias de la computación a nivel de educación básica y superior. También es capacitador de docentes de centros educativos públicos y privados en temas de programación electrónica y pensamiento computacional. También hace un trabajo interesante en temas como instructor de talleres de programación, tanto para niños y para adultos. Carlos, nuevamente bienvenido. Este espacio es tuyo a partir de ahora, así que estaré atento a las novedades y a las consultas. Por favor, no dejen de escribir en los comentarios de la transmisión en vivo sus preguntas, se las haremos llegar a Carlos. Y también, si pueden, escríbanos para saber desde qué ciudad del mundo se están conectando y están siguiendo esta transmisión. Bien, entonces, vamos, Carlos. Listo, gracias, Yavet. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, a los que han estado acompañándonos desde la mañana y desde ayer incluso, ¿no? Como decía Yavet, Raspberry Pi Pico, y vamos al grano, no vamos a dar tantas vueltas. De hecho, mi idea para el día de hoy es aprovechar estos 20 minutos que tenemos en hacer una pequeña y rápida revisión de qué es y qué significa Raspberry Pi Pico, y luego de ser posible, hacer una pequeña demostración, un pequeño circuito que tengo acá preparado y que deberíamos poder simplemente verlo, ¿no? Este circuitito que vemos acá, verlo en funcionamiento, hacer un pequeño programa rápido en Python y hacer que funcione. Y con eso comprobar lo rápido que podemos desarrollar proyectos con Raspberry Pi Pico, ¿no? Entonces, voy a compartir una pequeña presentación que tengo aquí. Una pequeña presentación que tengo aquí para... Está. Bien, entonces, Raspberry Pi Pico, la nueva propuesta de Raspberry Pi, como decía Yavet, y como era el título de esta ponencia o de este pequeño espacio, ¿no? Nadie la vio venir, con excepción de aquellos que sí sabían que venía, porque de hecho esta es una placa que se viene desarrollando ya hace bastante tiempo, ¿no? Les comento que realmente la idea era que saliera al mercado antes, ¿no? Un poquitito antes. Las circunstancias empujaron un poco la salida de la Pico hasta recientemente, ¿no? Pero es una placa que por supuesto se ha estado trabajando con muchísimo secreto durante mucho tiempo. Y yo le cambiaría este título por uno un poquitito más avesado, ¿no? Para nosotros, esta es la nueva apuesta de Raspberry Pi. ¿Y por qué? Porque Raspberry Pi ha tenido un movimiento muy osado, valga la redundancia, al introducir esta placa, ¿no? Cuando hablamos de Raspberry Pi Pico, estamos hablando de una placa de desarrollo basada en el microcontrolador RP2040. Para los que les gustan las especificaciones, es una placa cuyo microcontrolador tiene doble núcleo. Es como tener dos cerebros funcionando en paralelo, lo que significa que un cerebro, uno de los núcleos, puede estar haciendo una serie de operaciones mientras el otro cerebro hace otra cosa, ¿no? Sin interrumpir la operación del primer cerebro. Y eso abre las puertas a muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los núcleos se puede encargar de la interfaz gráfica, pero el otro núcleo se puede encargar de el sampleo de datos, por poner un ejemplo muy rápido y muy simple, ¿no? Tiene 264 kilobytes de RAM. Para los que solamente han utilizado computadoras, nunca han estado en el mundo de los microcontroladores,
les parecerá pues que este número es ridículo, pero en realidad es una cantidad bastante común dentro de los microcontroladores, ¿no? 2 megabytes de almacenamiento flash, y desde Python el almacenamiento en esta memoria se da de la misma manera y con los mismos usos que se da en una computadora. Es decir, ahora guardar información dentro de la flash es sumamente fácil, ¿no? Interfaces de diferentes tipos ya conocidas por aquellos que trabajan con microcontroladores, y cuadrado C, SPI, para los que no conocen un poco los microcontroladores y están interesados, y cuadrado C, SPI son como que formas de comunicación que tienen algunos otros dispositivos, ¿no? Entonces, si yo tengo algún modulito si yo tengo algún otro modulito electrónico que habla y cuadrado C, fácilmente puedo conectarlo con mi Pico y operarlo desde ahí, manipular ese módulo, ese sensor desde ahí, ¿no? Se tiene 16 canales de PWM que puede generar señales con variación del ancho del pulso. Esto va muy útil, por ejemplo, para trabajar con servomotores, ¿no? O incluso para cambiar la iluminación de LEDs, ¿no? 26 GPIO, 26 pines, 26 conectores a los que podemos conectarle algo, hacer interfaz con algo. Esta tarjetita, entonces, tiene 26 pines que nos permiten conectarnos a diferentes módulos, sensores. Puedo ponerle varios motores y sensores ultrasónicos, por ejemplo, ¿no? Para que midan la distancia, o un PIR para detectar, pues, ¿no? Señal infrarroja, y utilizarlo como un detector de movimiento, etcétera, 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 ¿no? 3 ADC, 3 convertidores analógicos digitales, porque no todos los sensores entregan sus señales o sus datos como valores digitales, ¿no? Como un alto o un bajo, sino que muchos entregan los datos específicos. Por ejemplo, yo tengo un sensor de luz, puedo captar exactamente cuánta iluminación hay y niveles variables de iluminación. Ese sensor entregará sus datos como niveles variables de voltaje. Y para hacer sentido a esos niveles variables de voltaje, necesitamos estos ADC. La Raspberry Pi Pico tiene 3 de esos. Y este es un gran cambio en relación a otros productos de Raspberry Pi previos. La Raspberry Pi no tenía ADCs y uno tenía que adquirir dispositivos adicionales para poder hacer interfaz con aquellos módulos que entregan voltajes variables. En este caso ya la Pico tiene ADC, lo que significa que puede ser una compañera para las placas Raspberry Pi un poco más grandes, ¿no? Convertirse en su convertidor digital analógico digital, perdón, ¿no? 8 PIO, 8 entradas y salidas programables, que son básicamente máquinas de estado. Es un tema un poco más técnico, pero básicamente lo que nos permite esto es conectividad con prácticamente cualquier dispositivo externo sin importar su protocolo. Podemos definir entradas y salidas que se muevan de acuerdo a lo que los nuevos protocolos que no existen puedan definirlo, y hacer interfaz con ellos, aunque no haya sido previamente pensado por los creadores de la Raspberry Pi. Y eso asegura pues expandibilidad, y nos asegura que en el futuro las nuevas cosas que vayan saliendo vamos a poder conectarlas a ellas, ¿no? Alimentación de 1.8 voltios a 5.5 voltios, es decir, podríamos alimentar una Pico con 2 pilas AA, por ejemplo, ¿no? O hasta 5.5 voltios con, por ejemplo, una batería de litio, un power bank de teléfono, si queremos algún tipo de proyecto móvil, ¿no? Que en el camino. No hay muchas diferencias, o en general, no es que no haya mucha diferencia. Las similitudes son muy grandes para aquellos que están acostumbrados al mundo de Arduino, por ejemplo. Pueden decir, ok, pero Arduino tiene todas estas cosas, salvo quizás esta cantidad de memoria. Los Arduino más simples, los Nano, por ejemplo, tienen un poquito más de memoria, menos de memoria, perdón, y menos de espacio de almacenamiento, ¿no? Y no tienen, por ejemplo, los 16 canales de PWM. Pero una de las grandes ventajas de esta placa en sí es que se puede programar en Python. Y Python es un lenguaje de programación bastante sencillo de aprender, y aprendiendo lo básico se puede avanzar bastante, ¿no? Entonces, una de las ventajas diferenciales de esto, sobre todo si uno piensa en temas de educación, es que Raspberry Pi Pico se puede programar en Python. Y además es muy económica. Pero si uno observa el panorama completo, realmente se da cuenta que Raspberry Pi Pico no es realmente el producto que ha lanzado Raspberry Pi, ¿no? Porque en un movimiento bastante extraño en la industria, Raspberry Pi además ha
acompañado a aquellos que podrían llamarse la competencia, ¿no? Para sacar sus propias placas, todas basadas en el mismo microcontrolador, en el RP2040. Entonces, uno podría decir, ok, pero ¿cómo es que Raspberry Pi ha ayudado, por ejemplo, a Adafruit a sacar su Feather 2040 o el Itsy Bitsy 2040 o incluso a Arduino a sacar su Nano RP2040 Connect? ¿No? ¿En qué mente uno ayuda a su competencia a sacar productos que compitan con uno mismo? Bueno, es que estos productos, sí, compiten con el Pico, aunque son más caros, por lo tanto, cada uno tiene su nicho en el mercado, pero esos productos utilizan el mismo microcontrolador, el RP2040, ¿no? Lo que nos hace pensar en que en realidad el producto de Raspberry Pi en este momento ya no es la Pico, es el microcontrolador, que marca la primera incursión de Raspberry Pi en fabricación de microcontroladores. Hasta antes utilizaban primero los primeros prototipos de Raspberry Pi, microcontroladores de terceros, y todas las placas Raspberry Pi utilizan microprocesadores Broadcom. Y de pronto Raspberry Pi sale al mercado con un microcontrolador y se lo da a aquellos otros fabricantes para que también hagan placas basadas en ese microcontrolador, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerle mucho ojo a lo que se viene con Raspberry Pi en el futuro, ¿no? Con este microcontrolador, porque, quién sabe, quizás este sea el primer paso en muchos otros pasos en la fabricación de microcontroladores y quizás procesadores de computadoras, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con la Raspberry Pi Pico? Bueno, muchísimas cosas. ¿Qué te imaginas? ¿Qué quisieras hacer? Esa es la respuesta sobre qué puedo hacer con Raspberry Pi Pico. ¿Qué accesorios puedo usar con ellas? Muchos de nuestros clientes, y menciono clientes porque Generación Tech aquí en el Perú es el distribuidor de Raspberry Pi, es distribuidor autorizado aquí, oficial, ¿no? De Raspberry Pi en el Perú. Entonces muchos de nuestros clientes a veces antes de comprarnos nos dicen, ok, pero ¿con qué la puedo usar? ¿Tienes componentes para la Pico? Realmente se pueden utilizar con prácticamente todos los módulos que ya existen para Arduino, por ejemplo, siempre y cuando tengamos cuidado de hacer la adaptación del voltaje, porque muchos Arduinos y muchos de sus módulos funcionan con 5 voltios, pero Raspberry Pi Pico funciona con 3.3 voltios, como pusimos hace un par de láminas, ¿no? 3.3 voltios, un nivel lógico. Una vez hecha la adaptación, como se ha tenido que hacer siempre que se trabaja con productos Raspberry Pi, entonces no hay problema. O tener cuidado de conseguir aquellos módulos que trabajen con 3.3 voltios. Por ejemplo, ultrasónico de acá es la versión H del ultrasónico, la versión Plus, que puede funcionar a 3.3 voltios. Entonces yo podría conectarla directamente al Pico y ya no necesito ningún tipo de adaptación, ¿no? Salvo ese pequeño detalle del voltaje, puedo usar todos los accesorios que se han utilizado siempre para Arduino, lo que significa que la placa entra en un mercado muy amplio de cosas ya disponibles, ¿no? ¿Por qué no tiene? Muchas veces nos preguntan también nuestros clientes, ya, pero ¿por qué no tiene esta u otro accesorio, esta u otra cosa? Ok, porque las otras placas sí la tienen, ¿no? Nuevamente hemos visto que otros fabricantes han creado sus placas y la Arduino Nano Connect tiene Wi-Fi, Bluetooth y todas esas facilidades. La placa Pico está orientada a la educación y a ser lo más económica posible, no necesariamente a satisfacer los gustos de todos, sino a hacer una placa que se pueda comprar y se pueda comenzar a trabajar rápidamente. ¿Ok? El ESP32 es más barato. Seguramente sí, en China y fabricado por una empresa que nadie conoce. Raspberry Pi tiene una gran ventaja y es que tiene una documentación envidiable. Si nos vamos a la página de la misma fundación y vemos los Getting Started, tenemos una gran cantidad de material que nos dice paso a paso cómo comenzar a usarla, sin ningún problema. Esta es la página web de la página. Y además, si entramos a los foros de la fundación, vamos a encontrar también una gran cantidad de ayuda que nos va a poder empujar en el inicio, ¿no? Hay una comunidad muy activa en los foros de Raspberry Pi que están dispuestos a ayudar a los principiantes, ¿no? Entonces, no estamos hablando pues de una placa de un fabricante desconocido con un soporte tal y traemos de China y si la placa nos salió mal, quién sabe, mandarla hasta allá para devolución, más barato nos sale quedarnos con el aparato malogrado y ya.
¿no? Entonces estamos hablando de una placa que tiene todo el soporte de una empresa sumamente conocida y con un respaldo de una comunidad muy grande. No tiene botón de reset. Vamos a ver que no lo necesitamos realmente para programar, por lo menos en Python y con las herramientas recomendadas, ¿no? ¿Quién quiere un ejemplo de cómo se puede trabajar con Raspberry Pi Pico? Me imagino que todos. Entonces les quiero mostrar justamente un ejemplo, aprovechando el poco tiempo que nos queda para ver, para entender un poco, ok, ya, ¿de qué se trata esto de Raspberry Pi Pico, ¿no? Entonces, voy a hacer acá un pequeño cambio de perspectiva. Vamos a hacer un pequeño cambio de perspectiva y voy a mover esto acá. Perfecto, ¿no? Entonces, quiero que vean aquí. Vamos a poner aquí. Aquí tengo yo una Raspberry Pi Pico. ¿Sí? Tengo una Raspberry Pi Pico con un pequeño circuito muy simple conectado. Básicamente le he conectado un pulsador, es un botón, ¿no? Un pequeño botón. ¿No está? Puedo presionar. Y ese botón está conectado por un lado a uno de los pines de voltaje de la Pico y por otro lado a uno de los GPIO. Básicamente lo que yo quiero es que la Pico pueda detectar cuando he presionado el pulsador. Y por otro lado tengo esto de acá que se le llama NeoPixels, ¿no? Los NeoPixels son estas luces RGB de colores muy brillantes que a todo el mundo les gusta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es controlar los NeoPixels directamente de la Raspberry Pi Pico, ¿no? Si lo hacemos muy rápido el día de hoy, no se preocupen, este va a ser el tema de nuestro siguiente tutorial en nuestro canal de YouTube, ¿no? En donde estamos poniendo algunas cositas que los ayuden a poder utilizar la Raspberry Pi Pico de manera más efectiva. Entonces los invito a seguirnos también en YouTube y vamos a ampliar este ejemplo en ese tutorial futuro, ¿no? Vamos a programar esto. Este circuito entonces ya está conectado. Los NeoPixels solamente necesitan 3 cables: alimentación, es decir, voltaje y tierra, y luego un pin, un cable por el que va la señal que le dice de qué color ponerse, ¿sí? Vamos a conectar la Raspberry Pi a la computadora a través de su cable USB y voy a abrir el editor de código. Voy a abrir el editor de código que usamos. En este caso voy a abrir un editor de código llamado Thonny, que creo que no me quiere hacer caso. Vamos a ver acá. Esperen un segundo. Aquí está. No, vamos a abrir el editor de código Thonny. Listo. Y acá tenemos el editor de código Thonny. Y vamos a ver que Thonny ha encontrado inmediatamente, como yo tengo ya conectada la Pico, ha encontrado inmediatamente aquí el REPL de Pico, ¿no? Es decir, ya está conectado directamente vía Python con la Pico. ¿Ok? Entonces, vamos a... Uy, ¿cómo hacemos esto? Vamos a achicarlo así. Ya está. Ahí está bonito, ¿no? Voy a crear un nuevo archivo y voy a copiar algo de código. Ya tengo algunas piezas de código preparadas, por supuesto, para hacerme la vida un poco más fácil, ¿no? En Python, importando uno cosas, puede usar código de otros. Y lo que yo voy a usar acá para hacer interfaz con los NeoPixels es esta biblioteca de acá, o este módulo acá llamado WS2812B, que se puede encontrar en internet de manera libre, y eso también va a estar en los tutoriales del caso, ¿no? Vamos a aquí en internet. Esto es un GitHub, es un repositorio, ahorita va a cargar seguramente, ahí está, ¿no? Alguien ha creado este código para hacer interfaz. Yo no lo he creado, yo lo único que voy a hacer es utilizar ese código para poder encender estas luces, ¿no? Y listo, una vez que yo he hecho eso, simplemente necesito crear mi tira de LEDs, como lo voy a hacer acá. Yo tengo 9 LEDs en esta tira, ¿no? Tengo 9 LEDs acá, entonces, pues le digo acá 9 y 00 son datos técnicos, el pin 0 y el PIO 0, que es lo que está utilizando esa biblioteca. Y a partir de ahí, lo único que yo necesito hacer realmente es decir pues algo así como while true, ¿no? Voy a decirle a mis píxeles que se llenen de color. 3 números que representan 3 colores en RGB: rojo, verde, azul, ¿no? Y para no saturar,
Luego le digo que envíe la información a mis píxeles. Con esto, ya mi programa está listo para funcionar. Esto es un bucle infinito que he creado y lo que le estoy diciendo acá es que a mi objeto píxeles, ¿no?, lo llene con este dato, digamos. Este es un módulo y voy a mostrar esto en pantalla. Entonces, ¿cómo hago para pasar esto en la Pico? Porque esto está en la computadora. Ok, voy a grabar mi archivo y aquí me está preguntando, ¿en dónde lo guardamos? ¿En la computadora o en la Pico? Quiero guardarlo en la Pico. Y lo voy a grabar con el nombre main.py. Vean que ya tengo acá la biblioteca que yo ya previamente le he pasado a la Pico para preparar este momento. Listo, lo grabo. ¿Quiero reescribir el archivo que había ahí? Sí, claro que sí. Lo reescribo, ya está, lo grabé y ahora es simplemente tema de ejecutar el código. Y si los dioses digitales están conmigo, debería funcionar. Carlos, Ajá. realmente muy didáctico tu explicación y sobre todo te felicito porque has podido resumir toda esta información en tan poco tiempo. ¿No? Yo creo que es una oportunidad bastante, digamos, interesante que los usuarios puedan experimentar con esta nueva placa y a ver qué novedades nos traen para el siguiente Jam, que nos tocará ver qué cosa fabrican con esta tarjeta, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, como les dije al principio, iba a tratar de condensar todo, pero bueno, el tiempo se nos ha ganado. Si quieren ver cómo utilizar el pulsador, va a estar en el tutorial, pero creo que ha quedado claro que hacer algo con la Pico es sumamente fácil. Simplemente aquí he cambiado mi código, vuelvo a ejecutarlo, automáticamente se graba y ahora cambió el... Miren, he actualizado mi código y no he tenido que desconectar ni desconectar nada. No he tenido que presionar ningún botón de reset ni nada por el estilo. Todo se hace a través de Sony y trabajarlo es muy fácil. Unas cuantas líneas de código y he podido yo, pero voy a dejar de compartir. Y he podido yo fácilmente ¿dónde estoy? Estamos. Un código, ya, acá, Ahí ahora sí está. estoy acá, ¿no? Carlitos, En la Pico, el ¿no? tiempo Sí, sí, es sí. ingrato e Yo lo injusto. sé, Una yo lo última sé. pregunta así ¿No? A rápida, ver, así como dime. violenta. Dice, ¿crees que la siguiente versión de Pi Pico sea un Pico Wi-Fi o un Pico Bluetooth? ¿Por cuál apuestas? Una de esas. La verdad, lo que yo creo es que la siguiente versión de Pico va a tener mucho más potencia por el lado del aprendizaje profundo. Ya hay rumores y ya Evan Upton ha dejado soltar en algunas conferencias Ya, que se va a poner más fuerza por ese lado. No sé si por Wi-Fi o por Bluetooth, porque nuevamente están las otras placas más grandes, más costosas, pero que tienen ese tipo de cosas. Recordemos que añadir una genial. antena es cambiar diseño y añadir piezas, Genial, ¿no? genial. Entonces, ¿Mm? bueno, nos queda simplemente hacerle seguimiento a esta nueva propuesta de la Fundación Raspberry Pi. Y hay preguntas pendientes en los comentarios de Facebook. No se preocupen, se van a conectar, digamos, los expositores a este espacio para ir contestando las preguntas que hayan quedado en el aire. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy buena presentación. Y a ustedes, amigos que nos están siguiendo, les pido por favor unos minutos en espera, porque ya viene el siguiente panel de proyectos desarrollados con Raspberry Pi y invitados desde México y Perú. Así que unos minutos y regresamos. Perfecto, gracias. Nos vemos.